Hermanos, muy buenas noches. En esta hora pues es un privilegio de parte de nuestro Creador estar de nuevamente en este lugar y frente a ustedes. Eh, Necesito saber si me oyen bien, ¿verdad? Para poder bendecir el nombre del Señor en esta hora de la noche. Gloria a Jesús. Ahí, bienvenido a todos los hermanos que se están conectando. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahí pueden comentar si se escuchan bien para poder comenzar con el estudio bíblico en esta hora de la noche. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Muchas gracias a nuestra hermana Virginia, ¿verdad? A todos los hermanos de Laredo, Texas, pues bendiciones. Se están conectando, ¿verdad? Para escuchar la palabra del Señor. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así también a todos mis hermanos aquí en Guatemala, de la iglesia Nueva Visión Guatemala, pues bendiciones. Se están conectando y los que están por conectarse, pues los bendecimos en el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Pues es una bendición de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo estar en este lugar frente a ustedes, ¿verdad? Para transmitir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de comenzar, quiero que inclinemos nuestros rostros donde quiera que estén, ¿verdad? Pidamos la dirección de nuestro Padre Celestial para que juntos podamos analizar, juntos podamos aprender más de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Pidamos la dirección de nuestro Dios para que también comencemos. Sabemos que todas las cosas del Señor se comienza con la dirección de Él. Gloria al Señor. Así que en esta hora de la noche pues los invito a que oremos unos minutos, ¿verdad? Para darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre. Tú nos has dado vida, salud y, Señor, este día nos has bendecido de una gran manera, Jesús. De nuevamente, Señor, estoy en este lugar para transmitir tu mensaje, Padre Celestial. Bendigo a todos mis hermanos, la vida de mis hermanos en Laredo, Texas, también la vida de mis hermanos aquí en Guatemala, Señor. Y a todos aquellos, Señor, que aún no te conocen, Padre, y este mensaje, Señor, es para ellos también, Señor. Yo sé que esa transmisión llegará en varios lugares, Señor, Dios mío. El propósito, Señor, es llegar tu mensaje. El propósito, Señor, que ellos puedan recibir del mensaje de ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Usa mi vida, usa mis labios, todo mi ser para poder, Señor, Dios mío, bendecirte de esta manera, Señor. Gracias, Jehová, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que somos, Señor, tú nos has dado, Padre, de lo mejor. Tú nos has cuidado, tú nos has bendecido, Señor, de una gran manera, Padre. Gracias, Señor. Bendigo la vida de todos mis hermanos, Señor. También a los pastores de León, Señor, al pastor Luis Felipe de León, a la pastora Lucy, Señor, Dios mío, donde quiera que estén, bendígalos de una manera tan especial, Señor. Y en esta noche, Padre, Dios mío, así comienzo, Jesús, con tu palabra. Respáldame, Señor, en esta hora de la noche, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Pues es una bendición, hermanos, de nuevamente. Hace 15 días, pues, estuvimos hablando sobre tomar riesgo para el Señor, ¿verdad? Y recuerdo que también les había dicho que tenía el tema, ¿verdad? Ahora es lo contrario, ¿verdad? Al no tomar riesgo por el Señor.
¿verdad? Nuestro tema en esta hora de la noche, pues no tomar riesgo para el Señor. ¿Quiénes no tomaron riesgo para el Señor, verdad? Hay muchos ejemplos, personajes bíblicos, ¿verdad? De que donde el Señor les dio la oportunidad, el Señor los llamó para que lo siguieran, ¿verdad? Pero sin embargo, muchas razones que ellos no pudieron seguir al Señor, ¿verdad? Y hoy en día pues también pasa eso en nuestras vidas, en la sociedad, en este mundo, pues el Señor día a día a través del mensaje, a través en las iglesias y por muchos medios se están predicando la palabra del Señor. Se está dando la oportunidad, el Señor le está dando el llamado a las personas, a los hermanos, pero aún así ellos no deciden tomar ese riesgo para el Señor, ¿verdad? En la Biblia, pues, hace 15 días estuvimos hablando sobre la vida de esa mujer que se llamaba Ruth, ¿verdad? Pues ella tenía, Noemí tenía dos nueras, ¿verdad? Ahora, pues quiero hablar sobre la vida de la otra nuera de Noemí que es Orfa, ¿verdad? Se llama Orfa. Pues si vemos la vida de ella, pues realmente ella no tomó el riesgo de seguir a su suegra, ¿verdad? Pero Dios posiblemente tenía grandes propósitos para la vida de ella, pero ella no tomó ese riesgo. Quiero llevarlos en el libro de Ruth, ¿verdad? En su capítulo 1 y en el versículo 14 leemos la palabra del Señor. En el libro de Ruth, en el capítulo 1 y en su versículo 14, queremos leer la palabra del Señor. Así dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Gloria al Señor. Estuvimos hablando de la vida de Ruth, ¿verdad? Que ella decidió tomar el riesgo de seguir a Noemí, ¿verdad? Pero sin embargo, Orfa, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad? En el libro de Ruth que Orfa, pues, es otra de las nueras de Noemí, ¿verdad? Pero hoy queremos concentrarnos sobre la vida de Orfa, ¿verdad? Orfa, su nombre significa cuello duro de cerviz, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? La palabra del Señor nos enseña en diferentes formas, ¿verdad? Ya que la vida de Orfa, pues, ella no quiso tomar ese riesgo. Optó por volver a quedarse en su propio país, ¿verdad? Adorando a sus propios dioses, ¿verdad? Ella fue la esposa de uno de los hijos de Noemí, como les decía. Al igual que Ruth y Noemí, también quedaron viudas, ¿verdad? Y eran de la ciudad de Moab. Cuando Noemí toma la decisión de regresar a Judá y sus dos nueras lo acompañan en el camino. Ellas fueron con ellas, ¿verdad? Al parecer, las intenciones de ellas eran seguir hasta Judá, ¿verdad? Seguir con Noemí. Pero Noemí se vuelve, ¿verdad? Para despedirlas y les dice de nuevamente, ¿verdad? Regresen a su pueblo, ¿verdad? Entonces, Noemí decía porque no tenía nada más que ofrecerles a ellas. Noemí insiste
a ellas que regresaran a su pueblo, ¿verdad? Y para que comenzaran una nueva vida justo a los suyos, ¿verdad? Pues la palabra del Señor, ¿verdad? Nos enseña. Quizá por el dolor de Noemí no le permitió darse cuenta de las palabras que les decía a sus nueras, ¿verdad? Noemí sabía que Moab era una ciudad idólatra y que en Judá podrían comenzar una nueva vida y conocer al verdadero Dios, ¿verdad? Gloria a Jesús. Pero si nos damos cuenta, hoy en día pues también sucede eso en la vida cristiana, ¿verdad? Muchas veces enfrentamos un sinfín de dificultades en nuestras vidas, ¿verdad? Y a través de esas dificultades, en vez de animar al prójimo, en vez de animar al hermano, ¿verdad? Todo lo que pasamos, ¿verdad? Todo lo que nos está sucediendo, a veces no pensamos con sabiduría las palabras que decimos, ¿verdad? Porque posiblemente, como le decía, que si las dos hubieran seguido a Noemí, ¿verdad? Yo sé que Dios para las dos hubiera tenido un propósito mejor, ¿verdad? Para que comenzaran una nueva vida y conocer al Señor. Pero, como les decía, de que también muchas veces nos cuesta tomar ese riesgo, ¿verdad? Así como hizo Orfa, pues, cuando su suegra le suplicaba, le rogaba que regresara a donde habían salido, ¿verdad? Y ella, pues, sin pensar, tomó esa decisión, regresó, ¿verdad? Inmediatamente, pues, Orfa le besa a su suegra y se va, ¿verdad? Al contrario, la decisión de Ruth, ¿verdad? Entonces, porque Ruth, al permanecer con su suegra, es de servir al Dios de Israel, ¿verdad? Y entonces estoy seguro que al igual que Ruth y Orfa, escucharon la palabra del Señor, ¿verdad? Las dos, yo sé que escucharon la palabra del Señor, ya sean de sus suegros o quizá hasta de sus propios maridos, ¿verdad? Posiblemente habían escuchado la palabra, el Dios de Israel. Pero hay dos puntos muy importantes en esta hora de la noche, ¿verdad? Hay dos diferencias entre la vida de Ruth y Orfa, ¿verdad? Y esto sucede en las iglesias, esto sucede en la sociedad, ¿verdad? La diferencia de Ruth, ¿verdad? Que representa a aquellos que reciben la gracia de Dios y están firmes en su convicción, ¿verdad? Eso es lo que representa Ruth, ¿verdad? Muchos hermanos en la iglesia hay una verdadera convicción con el Señor. Aceptaron al Señor verdaderamente, aman al Señor y a ellos no les importa lo que viene, lo que sucede, siempre están dispuestos a luchar por el Señor, ¿verdad? Ahora lo contrario, la vida de Orfa pues representa a aquellos, ¿verdad? Que aunque escuchan la palabra y disfrutan del Evangelio, ¿verdad? Pero no tienen una convicción firme, ¿verdad? Y esto sucede, hermanos, ¿verdad? Muchos de los hermanos pues reciben la palabra del Señor, Jesús es bueno, Jesús es
poderoso y todo, lo disfrutan, pues lo aceptan al momento, ¿verdad? Pero no tienen una convicción firme, ¿verdad? No tienen un arrepentimiento genuino. ¿Ya? Entonces, son aquellos que no toman riesgo para el Señor. Son aquellos que no están dispuestos a servir al Señor, ¿verdad? Solo cuando están necesitados, solo cuando se encuentran en un momento difícil, necesitan del Señor, ¿verdad? Pero cuando están bien, se olvidan del Señor. Esto representa la vida de Orfa, pues también son aquellos que cuando reciben un mal consejo, ¿verdad? Se mueve de un lado para el otro, ¿verdad? Cualquier viento los lleva en un lado al otro, ¿verdad? Por eso nunca pueden recibir lo que Dios tiene preparado para ellos. A todos el Señor nos llamó para servir. A todos el Señor nos trajo en este mundo porque Él tiene un propósito para nosotros. Para ti, hermano, tiene un propósito el Señor, ¿verdad? Pero muchas veces cuando nosotros no tenemos esa convicción firme con el Señor, ¿verdad? Cualquier problema que viene, pues nos separamos del Señor. Vienen unas dificultades, nos alejamos del Señor, ¿verdad? El Señor quiere que estemos firmes. El Señor quiere que nuestra convicción sea firme con el Señor, ¿verdad? Dispuesto a todos. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, ¿verdad? Pero muchos prefieren dejar al Señor, volver atrás, ir a su mundo anterior, servir a sus dioses, ¿verdad? Esto pasa hoy en día, hermanos. No es para contarles, he visto hermanos, ¿verdad? Un tiempo sirven al Señor, un tiempo pues ahí felices sirviendo al Señor, pero cuando vienen los problemas, ¿verdad? O cuando el Señor llama a otro nivel, ¿verdad? Ellos no deciden tomar ese riesgo, se alejan del Señor, van a su mundo anterior, ¿verdad? El Señor nos quiere firme, el Señor quiere que seamos como la actitud de Ruth, ¿verdad? Orfa, pues, al igual que Ruth, tenía provisión y un propósito para Orfa, ¿verdad? Si hubiera permanecido firme en sus decisiones de ir con Noemí, ¿verdad? Pues quizá no hubiera perdido ese plan maravilloso de Dios para ella, ¿verdad? Pero como ella tomó la decisión de regresar a sus dioses, ¿verdad? Entonces, esto, pues, Orfa es una de esas mujeres que menciona la palabra que no debemos de imitar, ¿verdad? La falta de convicción, ¿verdad? La falta de convicción en una persona, eso retrasa el propósito, las promesas del Señor, ¿verdad? De Dios en su vida, ¿verdad? Puede ser también la falta de convicción de la persona. Siempre es una presa fácil de las falsas enseñanzas y caer en los engaños del mundo, ¿verdad? Es importante creer en el Señor, es importante aceptar al Señor, ¿verdad? Para que hoy en día, ¿verdad? Y esto, la palabra de Dios se está cumpliendo. La palabra de Dios hoy en día, ¿verdad? Decía que se levantarán falsos profetas, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Hasta los escogidos los engañarán, ¿verdad? Y entonces, pero ¿qué pasa? Nosotros, el Señor, día a día, nos da la oportunidad para poder escalar, para poder alcanzar
el propósito del Señor, pero muchas veces no queremos arriesgar esto, no queremos arriesgar, nos falta fe, nos falta confianza con el Señor, ¿verdad? Si tu vida cristiana, pues, sin convicción y firmeza, pídele a Dios, ¿verdad? En oración, que ponga en tu corazón, ¿verdad?, un espíritu de firmeza y convicción en Él, ¿verdad? Cuando hay un espíritu de convicción, oigas lo que oigas y venga lo que venga, siempre estás firme con el Señor, ¿verdad? Y esto es lo que el Señor quiere para nosotros en esta hora de la noche, ¿verdad? Firmeza con Él, ¿verdad? El nombre de Orfa, como les mencioné, significa duro de servir, ¿verdad? Y esto significa también que es una persona difícil de humillarse, ¿verdad? Es una persona, podríamos decir, terca, ¿verdad? El Señor nos ofrece las oportunidades, el Señor nos da la oportunidad, ¿verdad?, de ser hijos de Él. Pero muchas veces las personas no quieren escuchar esa palabra. Muchas veces las personas no quieren humillarse delante del Señor. Incluso hermanos dentro de la iglesia, ¿verdad?, les hace falta la humildad. La humildad es muy importante en la vida cristiana, ¿verdad? Hoy Dios quiere que reconozcamos nuestra falta de firmeza y nos humillemos ante Él, ¿verdad? Es importante que cada mañana que nos levantemos le digamos al Señor, ¿verdad?, que nos dé nuevas fuerzas, ¿verdad? Que le digamos al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento para poder discernir la palabra del Señor, aplicar en nuestras vidas. Y esto es lo que el Señor cada día quiere para nosotros, ¿verdad? Yo sé que el Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere bendecirte espiritualmente y quiere cumplir su propósito en tu vida, el propósito en mi vida, ¿verdad? Y es tiempo de caminar con convicción y firmeza en el Señor, ¿verdad? Pues realmente en esta hora de la noche, pues me llama mucha la atención, ¿verdad? Y cuando uno no toma las decisiones, cuando uno no está firme con el Señor, realmente no logra alcanzar el propósito del Señor. Ahora, pues que me recuerdo, pues también el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto para alcanzar la tierra prometida, ¿verdad? Quiero llevarlos en el libro de Números, en el capítulo 1 y en su versículo 1, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Números capítulo 1 y en su versículo 1 leemos la palabra del Señor en esta hora de la noche. Pues bendiciones a todos los hermanos, ¿verdad?, que están pendientes de esta transmisión. Sé que el Señor tiene un propósito para cada vida. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el año la salida a la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel para sus familias, por las casas de sus padres, y con la cuenta de los nombres de todos los varones por sus cabezas, y de 20 años para arriba, todos los que pueden salir
de la guerra, gloria a Jesús. Bueno, vamos a leer gloria al Señor, vamos a leer en Números 13:25, gloria a Jesús. También la palabra del Señor nos enseña cuando el Señor saca al pueblo de Israel, porque el Señor tiene un propósito para la vida de ellos, gloria a Jesús. En Número 13:25 leemos la palabra del Señor, dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, gloria al Señor. Estamos hablando de no tomar riesgo para el Señor, ¿verdad? Cuando un ejemplo, ¿verdad?, que ocurrió una vez que el pueblo de Dios rehusó arriesgarse por la causa de Dios, ¿verdad? Caleb y Josué dijeron que la tierra prometida de Canaán era hermosa, ¿verdad?, y rica, que requería, ¿verdad?, que requería pelear para poder conquistarlo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Era la misión, gloria al Señor. Lo que les decía antes era el capítulo 13, versículo 1, perdón. Decía que, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres a que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres, y enviaréis un varón cada uno, príncipe entre ellos. Gloria a Jesús. El Señor había prometido, ¿verdad?, darles una tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad? Una tierra llena de bendiciones, ¿verdad? Eso es lo que el Señor había prometido para ellos cuando Dios los sacó en Egipto, ¿verdad? Pero cuando Moisés, ¿verdad?, de que los envió en esa misión a los espías, ¿verdad?, para que fueran a ver cómo era la tierra que el Señor les había prometido. Y ellos se fueron, ¿verdad? Pero cuando regresaron, pues vinieron a contarle que la tierra prometida, que la tierra de Canaán, pues es una tierra hermosa y rica, ¿verdad? Pero ¿qué decían ellos? Pues Caleb y Josué regresaron con la fe en Dios, de que si al pelear se podría conquistarlo, ¿verdad? Pero los demás, ellos vinieron a contarles al pueblo que es difícil de hacerlo, ¿verdad? Y entonces el pueblo pues decía que Caleb y Josué decía de que era hermosa, era una tierra bendecida, pero se requiere pelear, ¿verdad? ¿Por qué decían ellos eso? Ellos tenían esa fe, ellos tenían esa confianza. Si Dios está con ellos, ¿verdad?, podían hacerlo, podían conquistarlo, ¿verdad? Muchas veces decimos de que si Dios contra mí, ¿quién? ¿Verdad? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Entonces, pero el pueblo de Israel se rehusó, prefirió el espejismo y la seguridad que había en Egipto, ¿verdad? Egipto, pues ahí eran esclavos, ¿verdad? El Señor les estaba dando esa oportunidad, el Señor les estaba dando esa bendición, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos no quisieron tomar ese riesgo, ¿verdad? Ellos prefirieron lo que había en Egipto. Ellos prefirieron, incluso se fueron en contra de Moisés, ¿verdad? El Señor tenía un propósito para la vida de ellos, ¿verdad? Y por no hacerlo,
y por no tomar esa decisión, ¿verdad? Así vagaron durante 40 años por el desierto, ¿verdad? Y muchas veces me he preguntado, ¿cuántos de nosotros, ¿verdad?, han sido sentenciados a vagar por la vida en círculos, ¿verdad? En los fracasos, en los problemas. ¿Cuántos de nosotros, por no tomar esas decisiones, por no tomar ese riesgo de seguir al Señor, ¿verdad? Sé que hay muchos, están pasando por momentos difíciles, ¿verdad? El Señor les ha dado oportunidades, el Señor les ha dado, Dios nos ha hecho grandes promesas, ¿verdad? Y si nosotros nos arriesgamos un poquito más, si nosotros creemos en el Señor, yo sé que Dios, Él nos pueda ayudar. El Señor nos pueda bendecir espiritualmente, ¿verdad? Y alcanzar el propósito del Señor, ¿verdad? Porque rehusaron arriesgarse para la causa de nuestro Señor Jesucristo. Sé que no es fácil, ¿verdad? Como decía Josué y Caleb, decían ellos, podemos hacerlo. Se requiere pelear, pero sí se puede, porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Ahora bien, cada uno de ustedes en esta noche, ¿verdad? Cuando se presenta una necesidad, aunque vemos difícil, ¿verdad? El Señor está con nosotros. El Señor está con cada uno de ustedes. El Señor está conmigo, ¿verdad? Si nosotros peleamos, si nosotros perdemos el miedo, ¿verdad? Podemos alcanzar. A veces por la falta de fe, por la falta de confianza en el Señor, en el Dios vivo, ¿verdad? Por la falta de todo eso, ¿verdad? Nosotros fracasamos. Así que, hermanos, en esta hora de la noche, pues, yo los invito, ¿verdad? Que podamos analizar. Los invito a que reflexionemos un momento, ¿verdad? Pensemos dónde estamos, ¿verdad? Sé que de todas las cosas que está sucediendo hoy en día, ¿verdad? Pues muchas veces el enemigo nos hace confundir el propósito del Señor en nuestras vidas. ¿Verdad? Tomar riesgo para el Señor, eso es lo que el Señor quiere. Pero si nosotros nos rehusamos, si nosotros no tomamos ese riesgo, ¿verdad? Yo sé que no alcanzamos el propósito de Jesús. En esta noche, pues, al ver esta palabra del Señor, yo estaba leyendo, pues, me puse a analizar en mi vida, ¿verdad? Y créeme, hermanos, ha habido momentos donde el miedo me ha atacado. Ha habido momentos donde la falta de fe, la confianza en el Señor no he podido hacer, ¿verdad? Pero a través de esa palabra me enseña a mí primero que debo confiar más en el Señor, que debo arriesgar más en el Señor, ¿verdad? Nos enseña la palabra del Señor que el Señor está dispuesto en todo con nosotros, ¿verdad? Hay otro ejemplo en la Biblia, ¿verdad? Sobre la vida de un hombre que se llama Nicodemo, ¿verdad? Yo sé que hemos escuchado varios mensajes y hemos leído la palabra del Señor,
Nicodemo es un nombre de los fariseos, ¿verdad? Y me llama mucha la atención porque eh, ellos son conocedores de la palabra del Señor, pero ellos no aplican en sus vidas lo que el Señor nos habla, ¿verdad? Quiero darles ese ejemplo, ¿verdad?, sobre la vida de Nicodemo, ¿verdad? Mientras Jesús estaba en Jerusalén para celebrar la Pascua del año 30, ¿verdad? El Señor hacía milagros, y milagros asombrosos lo que hacía el Señor. Y muchas personas empezaron a creer en el Señor. A través de ese milagro empezaron a convertirse como hijos del Señor, ¿verdad? Pero Nicodemo, un fariseo, ¿verdad?, y miembro del Tribunal Supremo judío, ¿verdad?, él estaba impresionado lo que el Señor hacía. Él está impresionado por los milagros que Dios hacía, ¿verdad? Entonces, él quería saber más del Señor. Quería acercarse y saber más de Jesús. Y de noche lo visita, ¿verdad? Y muchas veces, pues, quizás se pregunta por qué de noche, ¿verdad? Y ¿por qué no fue de día? Pues probablemente él es como le decía, era un miembro del Tribunal Supremo de los judíos, ¿verdad? Probablemente por el temor que otros líderes judíos, ¿verdad?, lo vean y se mancha su reputación. Pues posiblemente era ese miedo de él, ¿verdad? Y lo visita de noche, ¿verdad? Y Nicodemo le dice, ¿verdad?, Rabí, sabemos que eres un maestro enviado por Dios, porque ningún otro hombre puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él, ¿verdad? Entonces, Nicodemo está impresionado de lo que el Señor hacía. Entonces Jesús le explica, para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Hermanos, sé que tú naciste de nuevo. Yo nací de nuevo. Somos nueva criatura del Señor, ¿verdad? Este mensaje va para aquellos, ¿verdad?, que no han encontrado el sentido de la vida. Pues posiblemente en lo económico están bien, en la sociedad están bien, ¿verdad? Pero muchas veces hay algo dentro de ellos, ¿verdad?, que aún hace falta. Y ese es el Señor, nuestro Dios. Él es el que hace falta en sus vidas, ¿verdad? Así como la vida de Nicodemo, pues él conocía, era uno de los conocedores de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero aún así no ha entendido el propósito del Señor para su vida. El Señor lo llama, el Señor le habla, le dice de que para entrar en el reino de los cielos, ¿verdad?, es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Esto es lo que hicimos nosotros. Esa es la oportunidad que Dios nos dio a nosotros y lo aceptamos, ¿verdad? Arriesgamos, ¿verdad?, a que fuéramos hijos de Dios, ¿verdad? Ese es un riesgo que tomamos nosotros, ¿verdad? Porque creo que al principio yo recuerdo que
Mi papá pues era uno de los líderes de la Iglesia Católica. Pues él, cuando Dios llegó el llamado para mi familia, pues él no quería dejar eh, esa, esa iglesia, esa religión. Él no quería dejarlo porque era uno de los líderes de esa iglesia. Yo me recordaba que cuando llegaban las ferias, las fiestas o las actividades, él estaba ahí apoyando, dando su tiempo y todo. Y sin pensar que Dios tenía un propósito para nuestras vidas, para mi familia. Y cuando el Señor llegó el llamado, Dios nos dio la oportunidad. Él no quería aceptar, ¿verdad? Pero yo sé que desde ahí el Señor tenía un propósito grande, ¿verdad? Porque me recuerdo que mis hermanos, pues, ellos pues poco a poco se están yendo a las cosas malas, se están yendo al mundo perdidamente, ¿verdad? El Señor ahí tenía un propósito para nuestras vidas. Cuando Dios nos hizo el llamado, cuando Dios nos dio la oportunidad de nacer de nuevo, de tomar ese riesgo para el Señor, aceptar al Señor, ¿verdad? Porque al principio sin pensar, ¿verdad? ¿Cómo era ese Dios, ¿verdad? Mi papá pues confiaba en las imágenes, mi papá confiaba en lo que se veía en esos ídolos. Esa era la confianza de él, ¿verdad? Pero el Señor tenía un propósito para la vida de él. El Señor quería un nuevo nacimiento para él. Y lo bonito que no solo fue para él, sino que para todos sus hijos, ¿verdad? En esta noche, pues, yo recuerdo el día cuando aceptamos al Señor, ¿verdad? Yo era pequeño todavía, pero sí me recuerdo cuando aceptamos al Señor. No aceptamos al Señor porque estábamos buenos. Estábamos pasando momentos muy duros en la familia, ¿verdad? Pero cuando Dios no entendíamos que esa enfermedad que mi mamá tenía, ¿verdad? Era un llamado el Señor que tenía para nosotros. Porque créeme de que les hablo esto con tanta seguridad, porque he visto la mano del Señor que ha hecho con nosotros, ¿verdad? Cuando mi mamá estaba muy enferma, mi papá estuvo buscando soluciones por todos lados. Créeme. Cuando él le decía, mire, la solución está con tal señor o con tal brujo, podríamos decir, o la solución está de tal lado, pues llévele a tu esposa y todo. Y él se iba. Él quería que se sanara mi mamá. Pero llegó un momento donde terminó todo. Ahí sí que ya no había salido, ya no había salida para nada. Ahí es cuando Dios llegó. Ahí es cuando la palabra de Dios llegó en la vida de él. De mi mamá también, pues ella fue la que aceptó a Dios primero. Ella fue la que tomó esa decisión. Ella fue la que tomó ese riesgo para el Señor. Y de ahí poco a poco mis hermanos y gracias a Dios toda mi familia
eh, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Y eso me satisface y eso me pone muy feliz, ¿verdad? Porque veo a mis hermanos sirviéndole al Señor. Veo a mis hermanos, tengo 2 hermanos pastores, también están administrando 2 iglesias, pues me siento orgulloso de ellos, ¿verdad? Porque cuando ellos aún no habían aceptado al Señor, pues ellos estaban en el vicio del alcohol. Entonces, pero Dios los sacó de ahí y todo porque el Señor tenía un propósito. Y así era lo que el Señor quería para hacer, quería hacer con Nicodemo, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad? Nicodemo decía, ¿cómo puede alguien nacer de nuevo, verdad? Era la pregunta de Nicodemo, ¿verdad? Como decía él, de que no puede meterse en la matriz de su madre y nacer por segunda vez, ¿verdad? Esto lo encontramos en Juan 3:4, ¿verdad? Nicodemo no quiso tomar ese riesgo de nacer de nuevo y seguir a Jesús, ¿verdad? Porque él pertenecía a la secta de los fariseos, así que debemos de tener un momento, ¿verdad?, para considerar cuáles eran sus características principales, ¿verdad? Si queremos tener una idea de cuál era la forma de pensar de este hombre, ¿verdad? Los fariseos eran la secta religiosa más numerosa y respetada del judaísmo, ¿verdad? En los días de Jesús. Fundamentalmente, pues creían que la salvación debían ganarla por medio de las obras y observando rigurosamente la ley. Sin embargo, ¿verdad? A pesar de que pretendían cumplir la ley, como le decía, ellos sabían y pretendían cumplir. La realidad habían sustituido la palabra, ¿verdad?, de Dios por sus propias tradiciones. Y eso es lo que prefirió Nicodemo, ¿verdad? Prefirió quedarse donde estaba. El Señor le dio ese llamado. El Señor le dio esa oportunidad. Le dijo que naciera de nuevo. Nacer de nuevo es nacer en espíritu, ¿verdad? Entonces, pero él no pudo tomar esa decisión, ¿verdad? En la vida, hoy en día, ¿verdad? El Señor, a través de estas plataformas, a través de la televisión, del internet y todo, hay muchos medios de comunicaciones, ¿verdad?, donde se transmite la palabra del Señor. Muchas personas no quieren arriesgar sus vidas con el Señor, ¿verdad? Realmente nosotros no vemos al Señor, pero sentimos la presencia del Señor. No vemos al Señor, pero creemos que el Señor está con cada uno de nosotros, ¿verdad? Esta es la promesa del Señor que ha hecho, ¿verdad? Y muchas veces nos cuesta entender eso, nos cuesta comprender, ¿verdad?, que el Señor está en espíritu y en verdad. El Señor está dispuesto, ¿verdad?, a ayudarnos. El Señor va delante de nosotros peleando nuestras batallas, ¿verdad? Hermanos, en esta hora de la noche, pues la palabra del Señor, el propósito de la palabra del Señor, que cuando el Señor los llame a un ministerio, cuando el Señor los llame a trabajar, a servir, ¿verdad?, pues háganlo. Tomen ese riesgo, porque el Señor tiene el propósito, tiene un gran propósito para sus vidas. El Señor tiene planes maravillosos para la vida de cada uno.
Eso es lo que el Señor quiere para cada uno. Pues me siento muy feliz de parte del Señor. Como les decía, que he visto cómo Dios ha obrado en mi vida, en mi familia y en muchas formas. En la vida de mi esposa, pues Dios está obrando de una manera muy especial. Y yo sé que Dios también está haciendo esas obras en la vida de ustedes. Nuestra vida espiritual, estar bien, nuestra convicción, nuestra firmeza con el Señor. Y esto es lo más importante en la vida cristiana. Nuestro caminar con el Señor, hay que ir de la mano con el Señor, ¿verdad? Así que, hermanos, pues es un privilegio al estar con ustedes en esta noche, ¿verdad? Como les decía, pues comenzando, estoy, ¿verdad? En este ministerio, pues también oren por mi vida, ¿verdad? Yo sé que Dios ha preparado algo para mí, ¿verdad? Espiritualmente, ¿verdad? Yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida. Y yo le digo siempre al Señor, le digo a Dios de que haga Él lo que tiene que hacer para mi vida, ¿verdad? Y yo estoy dispuesto a lo que Dios me llame. Yo estoy dispuesto a lo que Dios me diga, ¿verdad? Porque a esto me llamó el Señor y yo sé que a cada uno de ustedes también, ¿verdad? Así que gocémonos en los caminos del Señor. Gocémonos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, pues esto ha sido el mensaje. Esto ha sido, ¿verdad? Lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Realmente estoy muy agradecido con el Señor. En esta noche, pues, bendiciones para cada uno de ustedes, ¿verdad? A seguir luchando en los caminos del Señor. El Señor ha sido bueno y seguirá siendo bueno con cada uno de ustedes. El Señor en ningún momento nos ha dejado. El Señor siempre está dispuesto a ayudarnos. Así que bendiciones en esta hora de la noche. Pues es un privilegio de parte del Señor. Y también estoy muy contento de hacer esto para el Señor. No lo hago para las personas, ¿verdad? Sino que lo hago para el Señor. Lo hago para Dios porque yo sé que Él es el que me ha dado la vida. Así que bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Y poco a poco estamos aprendiendo, ¿verdad?, servir al Señor. Así que les pido sus oraciones. Así que también bendigo a cada uno de ustedes. Pues en esta noche, pues así me despido de ustedes con esta oración, ¿verdad? El mensaje es cuando el Señor los llame, ¿verdad? No hay que rehusarse. Hay que seguir luchando en la presencia del Señor. Así que en esta noche oremos en la presencia del Señor y que podamos terminar esta transmisión, ¿verdad? Gracias, Jesús, en esta hora de la noche por esta oportunidad. Señor, tú has sido Padre. Todo esto, Señor, en esta hora, Jesús. Soy un instrumento suyo, Padre. Y yo sé que, Jesús, tú tienes grandes propósitos para mi vida. Tú me has llamado, Señor. Tú me has escogido, Padre, para servirte. Y en esta noche, Señor, pongo mi vida en tus manos
y que tú, Señor, tomes el control, que tú, Jesús, moldea mi vida, Señor Dios mío. Pido por la vida de mis hermanos que han escuchado esta palabra. La vida de mis hermanos, Señor, que no pudieron conectarse y más adelante puedan ver este mensaje, puedan escuchar este mensaje, Señor. Bendigo la vida de todos mis hermanos, Padre, en Laredo, Texas, Señor. En especial a los esposos corderos, Señor. Que tu Padre pueda dar esa recuperación completa, Señor, sobre la vida de ellos, Padre. Padre Celestial, te pido, Jesús, Dios mío, por la vida de también la hermana Guillermina, Señor. Que tú, Señor, sanes, Padre, las heridas, Padre Celestial. Tú tienes el control de nuestras vidas. Tú tienes, Padre, Señor, el cuidado de nosotros, Señor. Bendigo, Señor, la vida de cada uno de ellos, Señor. A mis hermanos, Padre, aquí en Guatemala, Jesús. Bendígalos a cada uno. La iglesia, Señor, que podamos, Señor, crecer en nuestra vida espiritual, Señor Dios mío. Y así también en número, Señor, pedimos, Padre, por aquellos que no han aceptado, por aquellos, Señor, que no han, Dios mío, ha tomado ese riesgo, Señor, de acercarse a ti, de ser hijo suyo, Padre. Pido por la vida de aquellos, Señor. En esta noche, Señor, los bendigo en tu nombre y que tú, Señor, puedas guiarnos cada día, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones, hermanos, y que tengan una feliz noche. Y esperemos volvernos a ver pronto, pues bendiciones. Así que en esta noche, pues, los bendigo en el nombre del Señor. Amén.